Parece. Buenas tardes, profesores. Hola, Hola, buenas hola. tardes. Buenas tardes, Danisa, David, Nancy, Pamela, Richard, Yerko, los demás, Marcela. Y Arriagada, no sé quién es. Alguien que está con otra cuenta probablemente. Bueno, bienvenidas todos a esta sesión del diplomado. Nos va quedando ya poquito, ¿no? Estábamos recordando precisamente, organizando un poco las sesiones que quedan con los colegas. La próxima semana, hoy día vamos a revisar con Jorge el tema de básicamente examen de testigos y el contraexamen. La próxima semana vamos a hacer simulaciones focalizadas en esos dos momentos, digamos, del proceso. El día jueves hay una clase también con Jorge sobre recursos, ¿no? Que más que, bueno, Jorge le va a comentar ahí cuál es el enfoque, pero en principio imagino, ¿no es cierto?, que Jorge algo adelantará de algunas líneas jurisprudenciales relevantes, ¿no es cierto?, tiene harta información de jurisprudencia actualizada, así es que yo creo que va a ser súper interesante. Y terminamos con las actividades el martes 22 y miércoles 23, si no me equivoco, justo antes de Navidad, que ya son las evaluaciones de este último módulo y que vamos a simular un juicio completo que le vamos a sacar, lo vamos a limpiar un poquito, ¿no? Le vamos a sacar algunas cosas para permitir el ejercicio en un tiempo razonable, ¿ya? Entonces, eso es lo que se nos viene en lo que queda. Hoy día, entonces, vamos a dejar a Jorge enseguida, solamente para que le interese el derecho procesal como a mí, es un día negro, digamos, para los procesalistas. Ha muerto Michele Tarufo, uno de los grandes procesalistas, digamos, un referente del mundo latino que traspasó esas fronteras. Así es que un recuerdo para ese gran profesor. Y después de ese preámbulo, dejo con ustedes, ¿no es cierto?, a Jorge, para que nos explique un poco más del examen directo, el contraexamen en el contexto del juicio oral laboral, y vamos a ir metiendo la cuchara a medida que vayan apareciendo ideas interesantes. ¿Bien? Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a revisar básicamente el tema de la producción de la prueba. Habíamos revisado ya el tema de la audiencia preparatoria, del ofrecimiento de la prueba, de la fijación de los hechos a probar, y ahora nos corresponde revisar muy brevemente, de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo vamos a producir la prueba, fundamentalmente la prueba viva. Esto es la prueba de testigos y eventualmente la absolución de posiciones. En contraposición a la prueba de documental, digamos, que no tiene mayor trascendencia, sin perjuicio de lo que ya se dijo en su momento sobre el particular. Voy a permitir compartir pantalla, si es que me permiten hacerlo. Aquí está. Sí, ahí está. Respecto del examen directo, quisiera que nos trasladáramos un poco a lo que conversamos hace una semana atrás respecto de la depuración de la prueba. Recuerdan ustedes que uno de los temas centrales al momento de planificar estratégicamente un juicio es poder, dentro de la planificación estratégica y de la teoría del caso que uno determine, ¿no es cierto?, poder determinar cuál va a ser la prueba que vamos a utilizar efectivamente en el juicio, que va a ser efectiva para efectos de probar nuestros presupuestos fácticos en relación a nuestra teoría del caso. ¿Qué es lo que es, de alguna forma, ¿no es cierto?, el examen directo o el examen de testigo? Vamos a tomar aquí una definición, no obstante a Alberto no le gustan las definiciones, pero vamos a tomar una definición de Thomas Mowat, en el sentido que es una forma clara, enérgica y eficiente de plantear los hechos para conseguir con ello una influencia y decisión en el resultado del proceso. ¿A qué se refiere? Esto parece que fuera una cosa sin mucho contenido, ¿no? Pero la verdad las cosas es que lo conversábamos en su momento respecto del planteamiento de la teoría del caso. Alberto también lo planteó en su exposición sobre el tema. La descripción de los hechos, o la narrativa de cada una de las partes, no es una narrativa teórica y sin contenido y sin sentido, muy por el contrario. Es una descripción con mucho sentido, ¿no?, y con mucha dirección. Cada una de las partes hace un relato intencionado, cada una de las partes hace su propio relato. Pues bien, la prueba testimonial, la prueba viva, de alguna forma tiene que responder a aquello en el orden a poder acreditar mediante la creación de terceros ajenos al juicio, ¿no es cierto?, nuestras proposiciones fácticas en orden a esta teoría del caso que hemos planteado al momento de deducir nuestra acción o de
intentar enervar la acción contraria. Pues bien, dentro de esta etapa probatoria, hay que tener presente que obviamente el interrogatorio se realiza en presencia del testigo. Ahora, ¿por qué puse esto? Porque en el fondo hoy día con el tema de la pandemia, el tema de la interrogación, del examen directo de testigos de alguna forma se ha visto un poco afectado. La inmediación de alguna forma se ha visto afectada, no obstante algunos sostienen que no es así. Por una cuestión práctica. Hoy día se están haciendo audiencias en forma telemática, no hay presencia física, no hay tampoco la posibilidad de percibir por todos los sentidos, por la vista, digamos, en general, no solamente por la audición, lo que está diciendo el testigo. Entonces se complica de alguna forma esto, pero vamos a dejar en el fondo esta situación, esperemos que temporal, de las audiencias telemáticas, y nos vamos a centrar en las audiencias que debieran realizarse de manera presencial, de manera íntegra. Por lo tanto, estas audiencias o esta declaración de testigos, ¿no es cierto?, se producirá de manera presencial frente a las partes y al tribunal. La finalidad fundamental es la aportación de información útil a la parte que la presenta, obviamente. Y ello requiere, ¿no es cierto?, acreditar al testigo. Esto es darle credibilidad. No basta entonces, por supuesto, que un testigo vaya a declarar cualquier cabeza de pescado, que declare cosas que sean derechamente inverosímiles, ¿sí? Entregar al testigo cierto nivel de credibilidad es necesario, y eso será necesario hacerlo dentro de la interrogación que se haga. Y el objetivo claramente será la obtención, ¿no es cierto?, de información relevante, que finalmente lo vamos a poder analizar al momento que hagamos las observaciones a la prueba. La primera parte de esta prueba, ¿no es cierto?, está en la selección de los testigos, ya lo decíamos cuando vimos la depuración de la prueba. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Normalmente cuando uno solicita testigos a los clientes en general, sea demandantes o demandados, en general se tiende a intentar seleccionar la gente que esté más cercana y que esté dispuesta a decir lo que sea. La verdad de las cosas es que es una cuestión práctica. Aquellos testigos que están dispuestos a decir lo que sea son los testigos que menos aportación pueden hacer respecto del fondo del asunto, porque no tienen conocimiento. Ellos tienen la voluntad de hacerlo. Un testigo voluntarioso es de los peores testigos que uno pudiera tener en alguna medida, porque en el fondo no va a aportar sobre el fondo, sino que en el fondo va a repetir algo que alguien le dijo. Por lo tanto, tiene que tener cierto grado de credibilidad el testigo, y además, ¿no es cierto?, que guarde cierta armonía y coherencia con los demás testigos y la demás prueba que se va a rendir en el proceso. En materia laboral hay que tener presente que no existen las tachas, consecuencialmente uno podrá presentar incluso testigos, por ejemplo, parientes de la persona que los presenta. Ahora, va a depender, obviamente, de la causa de que se trata. Si es, por ejemplo, un despido por el 163, obviamente que, por ausencia, obviamente que parientes van a poder declarar sin lugar a dudas respecto de lo que esté el objeto del juicio, porque declarar, ¿no es cierto?, que el trabajador o la trabajadora no tuvo la posibilidad de concurrir al trabajo por causas de afectación de salud o por alguna otra causa. No hay ningún problema con eso. Pero si nosotros presentamos una causa, por ejemplo, por una causal de necesidades de la empresa, el nivel de credibilidad que pueda, o de coherencia que va a tener ese testigo respecto de la causal aplicada y el objeto de la prueba del juicio, la verdad es que se difumina a tal grado que hace casi como superflua la declaración de testigos, y finalmente, muchas veces, la verdad de las cosas es que en nada ayuda ni aporta testigos de esta naturaleza en ese tipo de causas. Por lo tanto, hay que tener claro también que el testigo no solamente tiene que tener cierta disposición a poder declarar y aportar en el juicio, sino que tiene que tener cierto nivel de conocimiento, y que ese conocimiento guarde relación con el objeto del juicio. Una cosa que yo creo que en la práctica cotidiana se suele confundir, se refiere a la preparación de los testigos. En general, cuando uno habla de preparación de los testigos, se entiende comúnmente que uno les dice qué decir. Y ese es un error común. Preparar a un testigo no es hacerle una minuta sobre lo que tiene que aprenderse de memoria y repetir. Esa es la peor de las decisiones, aparte de ser una cuestión antiética absolutamente, e incluso puede ser hasta constitutiva de delito. El tema es que la preparación del testigo es necesaria. ¿Pero qué preparación? Uno dice, pero está diciendo que es casi delictivo y ahora me dice que lo prepare. Bueno, la preparación está en el cómo, más que en el qué o en el contenido. Eso significa que en el fondo no tenemos que preparar al testigo respecto a indicarle, ¿no es cierto?, cómo se va a rendir la prueba.
indicarle, mire señor, usted está sentado aquí, va a haber un juez o una jueza sentada acá, van a estar las partes, van a estar los abogados, etc. De alguna forma, hacer que el testigo se pueda representar su declaración en el tribunal. ¿Por qué? Porque a todos nos pone nerviosos poder estar en un tribunal y sobre todo a alguien que no tiene, ¿no es cierto?, la habitualidad de poder asistir al tribunal. Ahora, en la preparación, y esto quiero hacer un poco hincapié, en la preparación, no obstante los testigos pudieran de alguna manera, ¿no es cierto?, intentar que el abogado les diga qué decir, más que el cómo. La verdad es que es un riesgo, insisto, aparte de ser antiético y estar en el límite de lo delictivo, me parece que eso no beneficia al juicio finalmente. La decisión de tomar un testigo que no sabe qué decir y está dispuesto a decir lo que le digan, me parece que es de la peor de las decisiones. Y estratégicamente, además, puede reflejar un daño al juicio en general, porque podrá ser detectado, ¿no es cierto?, por la contraparte o eventualmente detectado por el propio tribunal. Y aquí también una cuestión que quisiera, a modo de comentario, antes de entrar al fondo. En la litigación oral, y esto podrán ratificarlo aquellos que han desempeñado funciones de magistrado, los litigantes habituales se forman una categoría. Yo siento que los jueces tienden a poder catalogar, ¿no es cierto?, si un litigante es de confianza o no es de confianza. Si alguna medida, ¿no es cierto?, un litigante permanentemente está presentando pruebas que la verdad es que no parecen muy fidedignas, o permanentemente en su interrogatorio, ¿no es cierto?, hace preguntas inductivas, ¿no es cierto?, tiende en general el litigante a tener una calidad o credibilidad bastante disminuida frente a un litigante que normalmente cumple con las reglas de litigación y por lo tanto ahí hay un activo sumamente relevante para tener presente, la credibilidad del litigante. Además del tema de la prueba en sí, la credibilidad del litigante, de alguna forma, ¿no es cierto?, se forja respetando las reglas mínimas de la litigación y de la ética profesional, y eso sin lugar a dudas. Ahora, respecto de la preparación, la verdad, existe, yo diría que aquí hay una cuestión de opiniones, digamos. A mí en lo personal no me parece preparar en juegos de interrogaciones, no obstante muchísimas veces, por ejemplo, uno ve en el cine, ¿no?, en el sistema americano, ¿no?, que existe preparación de testigos en orden a hacer preguntas y contrapreguntas y todo lo demás. Que pudiera ser efectivo, ¿no es cierto?, en otros sistemas, pero en nuestro sistema la verdad las cosas es que normalmente eso se estima como que los testigos aprendan una minuta para repetir como preaprendida, y la verdad las cosas que, insisto, eso me parece que no aporta finalmente al resultado de la información que se entrega al tribunal. Respecto del orden de los testigos, hoy podríamos decir un inconveniente respecto de la prueba. Ya veíamos días atrás, ¿no es cierto?, que al momento de fijar los hechos objeto de la prueba, las partes van a ofrecer la prueba, pero el tribunal puede, según lo establece el 454 número 5, eventualmente prescindir de toda la prueba testimonial. Ahora, la verdad las cosas, afortunadamente, esta es una facultad que los tribunales no usan regularmente. Esto es, no regularmente los tribunales dicen, no, ¿sabe qué?, no es necesario rendir pruebas. Salvo, por cierto, que haya habido un allanamiento parcial, ¿no es cierto?, no haya habido contestación de la demanda, alguna cosa donde uno pudiera utilizar alguna otra herramienta para efectos de prescindir de la prueba testimonial. De lo contrario, siempre es preferible que las partes insistan eventualmente en que se pueda rendir la prueba testimonial en la medida, por cierto, que sea un aporte respecto del juicio. Respecto del orden de los testigos, en general, siempre se ha dicho en los manuales, ¿no?, que siempre los testigos hay que ojalá al principio y al final los mejores testigos, porque la atención tiende a estar centrada, ¿no es cierto?, al principio de las declaraciones y al final de las declaraciones, y los testigos del medio en general son los más débiles. La verdad, las cosas que en general uno podría usar esa técnica, me parece sumamente utilizable. Y la otra que me parece también que es utilizable es usarlos en forma temática. Esto es ir presentando a los testigos en el orden que el tribunal ha establecido los hechos a probar, o eventualmente en forma cronológica. Respecto de las formas de interrogación, nuestro código establece ciertas limitaciones a la forma de interrogación en el examen directo. El 454 número 6 del Código del Trabajo establece básicamente 3 limitaciones o 3 tipos de preguntas que no pueden hacerse a los testigos
en el fondo. Primero las asertivas, ¿no es cierto?, las sugestivas ni las impertinentes. Señala el 456, ¿no es cierto?, que las preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o circunstancias ajenos al objeto de la prueba. En general, ¿no es cierto?, las preguntas prohibidas o las preguntas que van a ser objeto de objeción, por la contraria, en general serán aquellas preguntas inductivas, que son en general, diría yo, que las más complejas para efectos de la declaración. Ahora, vamos a ver enseguida cuándo va a ser necesario hacerlo o cuándo no será necesario hacer la objeción eventualmente. Las preguntas asertivas, ¿no es cierto?, son aquellas que contienen una afirmación en la pregunta sin necesariamente ser inductiva. Por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, que estábamos viendo, en efectivo, la trabajadora le pegó una cachetada a su colega, el señor Tapia. La verdad, de las cosas que son una pregunta, aparte de ser una pregunta cerrada, una pregunta asertiva. Las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta, ¿no es cierto?, en la misma pregunta. Ahí puse tres ejemplos, ¿no es cierto?, de preguntas sugestivas en la interrogación directa. Sintió unos gritos de mujer y fue a ver lo que pasaba, ¿no? Vio que como la trabajadora le pegaba una cachetada a su colega Tapia. Luego la cachetada, la jefa despidió inmediatamente a la trabajadora. O sea, claramente esas preguntas tienen como respuesta esperada, ¿no es cierto?, un monosílabo. Sí, la verdad es que sí. No, sí, efectivamente, sí. Esas preguntas ciertamente, aparte de ser altamente inconvenientes para efecto de para quien interroga a su testigo, son preguntas prohibidas, porque en el fondo lo que hay aquí es que es el propio abogado el que está declarando y no es el testigo. Aquí no se olviden que el objeto de la declaración testimonial, ¿no es cierto?, es que un tercero ajeno del juicio entregue información relevante para efectos de la resolución del conflicto sometido a decisión del tribunal. Y aquí la información no es entregada por el testigo, aquí la información es entregada derechamente por el abogado que hace una pregunta, pero redactada en términos que él sugiere la respuesta y consecuencialmente está declarando. La oportunidad para que el abogado declare, ¿no es cierto?, es la demanda, o la contestación en el caso de la demanda. La declaración del testigo, sea la parte que sea, digamos, siempre va a ser la oportunidad para que éste cuente su versión de los hechos, que va a ser coincidente, por cierto, con nuestra teoría del caso y con nuestra versión de los hechos. Una recomendación relevante sobre el cómo se rinde la prueba testimonial y cómo se debe tomar la declaración directa o el examen directo es que hay que escuchar atentamente al testigo porque es relevante el qué dice el testigo. Por lo tanto, no sirve llevar una pauta prehecha de preguntas y, independiente de lo que diga el testigo, ir haciendo las preguntas, ¿no? Y seguir con las preguntas, no obstante el testigo haya dicho una brutalidad antes, o simplemente no haya contestado. Por lo tanto, hay que tener muy presente lo que está contestando el testigo para efectos de poder redirigir su pregunta o para pedir que aclare o que amplíe la respuesta que ha dado, en orden a que efectivamente se entregue la información que es relevante a nuestra teoría del caso. Siempre es importante, ¿no es cierto?, poder ir conduciendo o reconduciendo al testigo preguntando, ¿no es cierto?, o utilizando la información que el mismo testigo ha entregado. Si el testigo habló de que efectivamente había una mala relación de la demandante con el señor Tapia, bueno, use esa información para preguntar algo más, ¿sí? No deje que eso sea una información que queda volando en el aire, ¿no es cierto?, y pasar a otro tema. Redirigir al testigo resulta bastante fácil, ¿no es cierto?, usando fórmulas como, a ver, usted señaló que la demandante tenía una mala relación con él. ¿Nos podría explicar un poco más? Hacer una redirección del testigo siempre es necesario en la medida que la parte entienda que la información no se ha entregado de manera íntegra. Otra recomendación o una cosa que hay que tener presente respecto al examen directo es que las preguntas deben ser claras, cortas y sencillas y ojalá en el lenguaje más simple posible para que el testigo pueda efectivamente enfrentar la pregunta de forma adecuada para entregar la respuesta que necesitamos. En general las preguntas en el examen directo son preguntas abiertas. Eso significa, ¿no es cierto?, que preguntamos, dejamos que el testigo sea la estrella, ¿no es cierto?, de esto. Por lo tanto, en general vamos a utilizar siempre expresiones como quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, explíqueme, acláreme, coménteme, etc. Siempre ahí esperando que el testigo sea quien se explaye, quien desarrolle el tema,
Y insisto, quien entregue la información pertinente en relación a los hechos objeto de la prueba y en relación a nuestra teoría del caso. No es que llevemos a cualquier persona a declarar cualquier cosa, llevamos a una persona que tiene conocimiento respecto de los hechos y respecto de nuestra versión de los hechos. Y es por eso que le entregamos cierta libertad al testigo para que pueda hablar. Es importante tener presente que no es conveniente repetir preguntas. Si un testigo ante una pregunta determinada emite una respuesta que no es conveniente a nuestros intereses, es preferible redirigir al testigo más que repetir la pregunta. Por dos cosas. Uno, porque puede poner nervioso a su testigo, y segundo, va a generar inmediatamente la objeción de la contraria porque la pregunta ya fue contestada. Entonces, cuidado con eso. No tampoco hay que tener presente que no es pertinente ni oportuno pedir al testigo que emita opiniones sobre las personas o las situaciones, porque en general no es perito. El testigo va a declarar sobre hechos, ¿sí? No sobre opiniones personales. Consecuencialmente, si empezamos a pedir opiniones, lo más probable es que sean objetadas por la contraria, y finalmente, además, porque escaso valor probatorio tendrán las declaraciones de opiniones sobre hechos a probar. Una recomendación también sobre el punto: evitar las preguntas compuestas. Quedémonos con preguntas, si bien abiertas, que no sean compuestas, porque normalmente sucede que en este tipo de preguntas los testigos se quedan con solo una parte de ellas y normalmente queda parte de la información fuera. Y si uno no está atento, es probable que no podamos redirigirlo y eventualmente nos quede parte de la información fuera de la declaración del testigo. Y no vamos a tener oportunidad para poder nosotros rendirla posteriormente, y vamos a dejar además abierta la posibilidad que en el contraexamen el abogado de la contraria pueda utilizar ese flanco para efectos de desvirtuar la declaración del testigo. ¿Cuáles son las preguntas permitidas o cuál es la dinámica de interrogación en general? Miren, en materia laboral también es necesario hacer preguntas de acreditación. Las preguntas de acreditación son aquellas, ¿no es cierto?, que de alguna forma tienen por objeto acreditar la calidad personal del testigo y de alguna forma explicarle al tribunal por qué este señor o esta señora, ¿no es cierto?, sabe o conoce hechos en relación al objeto del juicio. Por lo tanto, las preguntas de acreditación, y aquí existe cierta, de alguna forma, licencia, ¿no?, respecto de algunas preguntas un poco asertivas, ¿no?, incluso un poco inductivas, en el sentido de poder acreditar al testigo, ¿no es cierto?, dónde trabaja, hace cuánto tiempo, qué funciones cumple, etc. Tiene de alguna forma, ¿no es cierto?, la misión de presentar de manera completa al testigo al tribunal, para efectos de que el tribunal pueda también formar convicción respecto del contenido de la declaración y del nivel de veracidad del mismo, y de conocimiento que el testigo tiene sobre los hechos que declara. Por otra parte, va a tener, ¿no es cierto?, como resultado que el testigo pueda sentirse un poco más tranquilo sobre el tema que va a declarar. Ahora, esto no es necesario hacer un sinnúmero de preguntas, 20 preguntas, no, la verdad es que 2, 3, 4, 5 preguntas ya que me parece que es un exceso de inducción para efectos de que de alguna forma el testigo se tranquilice y se le explica al tribunal quién es este testigo. Recordar, insistir en el tema de las tachas. Ahora, en esta parte, en la presentación del testigo, también es importante poder adelantar nuestras debilidades. Aquí hay una cuestión práctica, digamos. Si nosotros presentamos testigos que eventualmente en materia civil serían objeto de tacha, parientes, por ejemplo, dependientes, etc. Bueno, en materia laboral no hay tacha, ya lo dijimos. Bueno, esta es la oportunidad para efectos de adelantar esta debilidad y hacernos cargo de ella, ¿sí? Entonces, una pregunta, por ejemplo, si presenta al pariente, ¿usted cómo conoce a mi representada? ¿No? Yo soy la mamá, perfecto. Ah, perfecto, o sea, usted es la mamá. Sí, yo soy la mamá. Perfecto, para efectos de, eventualmente, ¿no es cierto?, decir, ¿sabe qué? Efectivamente, ella tiene un vínculo de parentesco directo con la demandante o con la demandada, ¿no es cierto? No obstante ello, la declaración se va a referir a hechos que conoce perfectamente. Después de estas primeras preguntas, ¿no es cierto?, vendrán las preguntas introductorias, que permiten de alguna forma acercarnos al tema. Aquí yo puse 2 ejemplos, ¿no es cierto? Recuerda algo que haya ocurrido el 2 de noviembre del 2020. No obstante, hay que tener cuidado con las fechas exactas. Yo siempre he pensado, cuando se le pregunta al testigo con tanta exactitud una fecha que ha pasado hace mucho tiempo atrás,
chuta, resulta complejo, y yo generalmente, siendo un poco molestoso, les pregunto por otras fechas, ¿no? Cuando contrainterrogo, les decía, ¿y usted se acuerda que pasó el 17 de abril del 99? Digo, no, pues yo no me acuerdo, la verdad yo no me acuerdo qué pasó. Entonces me llama la atención que usted se acuerde tan bien. Entonces, ¿cómo se acuerda tan bien de eso? Entonces, la verdad de las cosas es que es un poco complicado dar muchas fechas exactas. Entonces, haciendo esa salvedad, uno podría hacer este tipo de preguntas introductorias para acercarnos de alguna forma, ¿no es cierto?, al tema que nos interesa que declaren, que en este caso concreto estábamos viendo, ¿no es cierto?, esta agresión que sufre este señor Tal. Luego las preguntas de transición, ¿no es cierto? En el fondo aquí el testigo dirá o hablará cómo conoce la situación particular de la actora o de la empresa. En el caso de los testigos que teníamos, ¿no es cierto?, serán o porque eran amigas de ella, porque trabajaban en la misma casa comercial, etc. Y finalmente la pregunta sobre los hechos. Al momento de preguntar sobre los hechos, volvemos al tema del tipo de preguntas, las preguntas abiertas en general. No es que no se puedan hacer preguntas cerradas, pero en general lo que hacen las preguntas cerradas de alguna forma es que baja de alguna forma la posibilidad de que el testigo sea quien aporte la información relevante de una sola vez y que en alguna medida podría afectar en general, ¿no es cierto?, la credibilidad del mismo. Ahora, eso no significa que uno no lleve el control de la declaración. El testigo, si bien puede empezar a responder de forma abierta, ¿no es cierto?, general, etcétera, va a empezar a entregar información, lo más probable es que pueda empezar a divagar, ¿no es cierto?, a entregar información intrascendente. Por lo tanto, sobre el punto, hay que tener presente que eventualmente usted, en el examen directo, podrá eventualmente detener a su testigo para efectos de redirigirlo, ¿no es cierto?, al tema central y que no se quede, ¿no es cierto?, cuestión accesoria que no tiene ninguna relación con el hecho objeto del juicio. El típico caso que sucede, ¿no es cierto?, cuando son trabajadores o ex trabajadores de la empresa que son presentados a declarar y que se les pregunta sobre el despido y empiezan a declarar respecto a que el empleador no les pagaba las cotizaciones o que no pagaba las horas extras, cuando eso jamás está en discusión. Entonces, la verdad, las cosas es que es información intrascendente y que no aporta al juicio. En eso es mejor esperar una pausa del testigo para efectos de redirigirlo al tema que es relevante respecto de los hechos objeto del juicio en ese momento. En las preguntas abiertas, por si la respuesta abierta, ¿no es cierto?, al testigo siempre permitirá obtener una mayor credibilidad del testimonio frente a las preguntas cerradas, digamos, de alguna forma, ¿no? Aquí hay una... se me quedó el 2009, era 2020. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas abiertas, ¿no? Después que han sido ya hechos las preguntas introductorias, ¿no es cierto? Cuéntenos, ¿qué ve usted el 2 de noviembre del 2020? Era, no 2009, a las 13 horas, que era la hora, ¿no es cierto?, que ya de alguna forma se ha dicho. Describan el lugar de donde se desarrollaron los hechos, porque, ¿se acuerdan ustedes? Al menos ayer en una de las salas se discutía el tema de la posibilidad que efectivamente la supervisora haya podido ver o escuchar la discusión de los trabajadores. ¿Qué sucedió con los trabajadores después de la cachetada? Esto supone, por cierto, que el testigo ya declaró respecto de la cachetada. Yo no le puedo preguntar a un testigo qué sucedió después de la cachetada si el testigo no ha dicho absolutamente nada respecto a la cachetada, porque eso claramente es una pregunta inductiva, que va a ser objetada por la contraria. Y finalmente, también pudiera, por ejemplo, ¿qué tipo de relación tiene usted con la trabajadora? La otra opción de interrogación son las preguntas cerradas, que son aquellas dirigidas a obtener información precisa y concreta respecto de un punto determinado. Las ventajas logran enfocar, ¿no es cierto?, en la atención del tribunal, permiten dar pausas al relato, etc. La desventaja es que, insistimos, el abuso de este tipo de preguntas parece más una declaración del abogado que la declaración del propio testigo y le resta credibilidad final al testigo. Entonces, si es posible usarla, por cierto, pero la verdad de las cosas es que siempre será preferible usar mejor la redirección del testigo más que preguntas cerradas propiamente tal. Por ejemplo, ejemplo de preguntas cerradas, ¿no es cierto? ¿Desde hace cuántos años conoce a la trabajadora? Aquí la respuesta es una sola, no es que se vaya a explayar el testigo sobre la materia. ¿Qué palabras específicas le dijo el señor Tapia a la trabajadora antes de pegarle la cachetada? En la medida, insisto, que el testigo ya haya declarado que hubo una discusión y ya haya declarado que hubo una cachetada. No es la primera pregunta, por cierto. ¿A qué se refiere con que la cachetada fue violenta? Esto tomando, ¿no es cierto?, la declaración del testigo
para efectos de, haciendo una pregunta violenta, explique, ¿no es cierto?, de alguna forma, ¿no es cierto?, lo que ya ha declarado. ¿Qué sucedió con el trabajador inmediatamente después de que recibió la cachetada? También una pregunta cerrada respecto del tema específico. Son, por cierto, solamente sugerencias o son ejemplos a propósito del caso que ya estábamos viendo. Del orden, en cuanto al orden del interrogatorio, nuestro código tiene un tema de literalidad bastante complejo. Lo conversábamos días atrás con Alberto y con Sergio, a propósito de la prueba del tribunal, de cuál era la posición del tribunal. El 4546 tiene en el número 6 tiene una redacción que conduce a una interpretación poco conveniente para efectos del modelo adversarial probablemente tal. ¿Por qué? Porque el 454, número 6, señala que el tribunal y las partes podrán formar los testigos las preguntas que estimen necesarias. Consecuentemente, si uno hiciera una interpretación literal de la norma, debería ser que el juez sería quien empezaría con la interrogación de los testigos, ¿no es cierto? Y posteriormente, si es que el tribunal lo estimara, ¿no es cierto?, las partes podrían eventualmente formularle sus interrogaciones o sus exámenes directos. Tito además comentaba, ¿no es cierto?, en su oportunidad, que de alguna forma el modelo que está en la academia, de alguna forma tiende a interpretar, a quedarse con esa interpretación literal. A los litigantes no nos conviene ese sistema literal, esa interpretación literal, por cierto. A los litigantes nos conviene que se respete de alguna forma el modelo adversarial, donde los testigos son de las partes, y consecuentemente son las partes las que dirigirán, ¿no es cierto?, el examen directo y posteriormente el contrainterrogatorio por parte de la contraria. Más que la interpretación literal del 454 número 6. En general, los tribunales respetan el modelo adversarial en ese sentido y entregan a las partes, de alguna forma, ¿no es cierto?, la posibilidad de dirigir tanto el examen directo como el contrainterrogatorio, y salvo excepciones, digamos, por situaciones muy particulares, no intervienen en la interrogación o en el examen directo de testigos. Ahí se presenta el problema de que claramente uno no podrá objetar las preguntas del tribunal, digamos, ¿no? No obstante, a veces pudiera dar ganas de hacerlo. No es posible, ¿no es cierto?, deducir objeciones respecto de las preguntas que el tribunal pudiera formular a los testigos que son presentados por las partes. Entonces, como decíamos, ¿no es cierto?, el esquema básico del interrogatorio del examen directo será pregunta de acreditación, preguntas sobre los hechos a probar, con los criterios que ya señalábamos, ¿no es cierto?, en el sentido del criterio cronológico, el temático, o uno mixto que va mezclando, ¿no es cierto?, los hechos a probar con el sistema o con el método cronológico. Eso respecto al examen directo. Jorge, ¿me permite hacer Sí, por cierto. complementar con algunas cositas que fui anotando, en la misma línea de lo que tú has venido diciendo, pero reforzar alguna idea? Comentabas tú el tema de la inmediación y cómo eso puede estar un poco en cuestión ahora con la pandemia, con las interrogaciones a distancia o online, ¿no? Entonces, eso nos debe llevar a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el sentido de la inmediación? ¿Por qué es importante la inmediación? ¿Por qué es importante que el testigo esté frente al tribunal, ¿no? Al inicio de las reformas procesales se decía que esto permitía, creo que esto alguna vez lo comentamos, permitía al tribunal evaluar, ¿no es cierto?, el lenguaje gestual y de ahí, a partir de eso sacar conclusiones sobre la credibilidad. Yo diría que eso es una postura bastante desacreditada a esta altura. Pero el valor de la inmediación, digamos, no desaparece. El valor de la inmediación quizás está en otra parte, ¿no? Cuando el testigo comparece a una audiencia judicial en presencia de un tribunal frente a las partes eventualmente y declara una cuestión que tiene relevancia para estas mismas partes públicamente, eso tiene un peso que es distinto a declarar en un acta, digamos, que quede en un acta, o declarar a distancia, o a opinar en una red social. Todos sabemos que en las redes sociales la gente dice cualquier cosa, simplemente porque no es muy serio el mecanismo, pero a medida que le vamos dando mayor seriedad, ¿no es cierto?, la declaración va siendo revestida también de esa seriedad. Entonces yo diría que por ahí va un poco el tema de la inmediación, y habría que ver si la declaración por mecanismos telemáticos afecta o no. Yo diría que en alguna medida sí, probablemente no es lo mismo eventualmente que la declaración presencial propiamente tal, pero hay que ver hasta qué punto. Después, respecto a la preparación del testigo, suscribo plenamente lo que dice, es decir, tiene una mala fama esta idea, ¿no?, de la preparación del testigo, que es una idea muy anglosajona. El testigo es testigo de parte, y por lo tanto la parte tiene que preparar al testigo,
para lo que viene en el juicio, ¿no? No tiene que prepararlo para mentir, no tiene que entregarle la pauta de lo que va a decir. Tiene que preparar para lo que viene, explicar qué es lo que viene, explicar a qué lo van a someter en un contraexamen. Eventualmente en un contraexamen va a haber eventualmente un abogado más hostil, ¿no? Que lo va a someter lo va a cuestionar, etcétera. Todo eso debe ser de alguna manera preparado. Explorar los límites de esa preparación es una materia que debiera, yo creo, todavía desarrollarse en Chile desde la perspectiva de la ética profesional, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde es lícita la preparación del testigo y dónde empieza a ser ilícita, ¿no? Desde luego, poner palabras nuestras en el testigo es algo que está evidentemente fuera de lo permitido. Jorge comentaba el tema de la credibilidad del litigante, ¿no? Y aludía, ¿no es cierto?, a la opinión que podríamos tener a quienes nos ha tocado estar en el estrado como jueces, y yo diría que esto es clave, es decir, la credibilidad de los litigantes, particularmente en ciudades como las de la región de los lagos, digamos, ¿no? En Osorno, Puerto Montt, qué sé yo, Puerto Varas, ¿no? Ciudades donde los tribunales o los litigantes, ¿no es cierto?, son recurrentemente los mismos, uno los va conociendo como juez, va conociendo a todos los litigantes, no a todos, a casi todos, se va generando una imagen de cada uno de ellos y una imagen y una cierta credibilidad profesional. Tiene muy claro, ¿no? Y esto créanme que es así, tiene muy claro quién litiga seriamente, quién no litiga seriamente, quién es tramposo, quién trata de sacar ventaja de las cosas chicas, digamos. Esa imagen se va construyendo a partir, ¿no es cierto?, del ejercicio profesional, y hay que tener mucho cuidado en construir, particularmente, como digo, en ciudades como las nuestras en el sur, construir una credibilidad profesional sólida frente al tribunal. Es decir, transformarme en un litigante sólido, serio, a ojos de los jueces, ¿no?, con quienes voy a tener que interactuar y a quienes voy a tener que convencer. Por último, me gustaría comentar respecto de las preguntas, las técnicas de interrogación y las objeciones, ¿no es cierto? Efectivamente, lo ideal es que el examen directo sea dirigido fundamentalmente con preguntas abiertas, ¿no? La pregunta abierta tiene la ventaja de que da la mayor credibilidad posible a la respuesta del testigo. Es decir, el testigo no está siendo ayudado para nada y él responde lo que necesitamos. Si logramos eso, perfecto, esa pregunta, digamos, está muy bien respondida y va a tener alta credibilidad probablemente. Pero puede ocurrir, y ocurre frecuentemente, que, como decía Jorge, el testigo se escape, se vaya por las ramas, empiece a responder cuestiones irrelevantes, y ahí sí es necesario utilizar la pregunta cerrada. La pregunta cerrada tiene la desventaja de que va bajando un poco la credibilidad. Si yo uso muchas cerradas y por lo tanto voy guiando demasiado al testigo, el impacto sobre la credibilidad va a ser alto. Pero no lo es tanto si yo solamente uso ocasionalmente para ir situando, para ir puntualizando, para ir requiriendo ciertos antecedentes adicionales, ¿no? La pregunta cerrada es permitida. La que no está permitida es, desde luego, la sugestiva. ¿Cuál es la manera de identificar la sugestiva? Bueno, si la respuesta esperada está contenida en la pregunta. Si la información que se busca, ¿no es cierto?, obtener del testigo está contenida en la pregunta, y por lo tanto lo único que se busca es una ratificación, un sí o un no. Esa es una pregunta sugestiva, es una pregunta prohibida. De manera que si, por ejemplo, yo le pregunto, bueno, el auto que usted vio era un Chevrolet, ¿cierto? Sugestiva. Si yo le pregunto, bueno, ¿de qué marca era el auto? Es una pregunta cerrada, ¿no? Hay un abanico más o menos grande de marcas de auto, pero estoy situando ya al testigo, ¿no? Si la pregunta es más abierta, describa el auto, por favor, ¿no? Ahí ya no, le estoy dando un amplísimo margen, ¿no?, de posibilidades de descripción. Y ahí el testigo, si me dice, bueno, era blanco y era Chevrolet, perfecto, ¿no? Hay la mayor credibilidad. Ahora, siempre hay que tener presente que en el tema de las técnicas de interrogación, las objeciones, todas, incluyendo las objeciones por sugestiva, son una cuestión estratégica. Es decir, ustedes como litigantes no deben asumir que cada vez que aparezca una pregunta sugestiva, su obligación es objetar, ¿no? La objeción, ¿no es cierto?, debe ser utilizada también de manera estratégica, cuando lo necesite y cuando conviene, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay algunas preguntas sugestivas que son perfectamente lícitas también. Algunas, por ejemplo, porque no se sacan ningún provecho, digamos, ilegítimo en su uso. Uno tendría que interpretar de esta manera las normas que prohíben la sugestiva. ¿Cuál es el sentido de esa norma? El sentido es finalmente que el abogado o la parte no obtenga un provecho ilícito por la vía de ayudar al testigo dirigiendo su testimonio, ¿no? Si la pregunta, aún siendo sugestiva, no busca ese propósito, entonces, desde la perspectiva del tribunal, eventualmente esa no es una pregunta objetable. Por la misma razón, se han construido en la
diversas excepciones. Una, no sé si en materia laboral ocurre mucho, pero en materia penal sí, el testigo hostil, por ejemplo. Yo presento un testigo y ese testigo es hostil conmigo, el tribunal normalmente autoriza las preguntas sugestivas contra ese testigo. Yo no lo estoy ayudando, lo estoy contrastando porque está siendo hostil, ¿no? La pregunta que siendo sugestiva simplemente sitúa o recuerda algo que el testigo dijo antes, tampoco es ilícita, no está sacando ningún provecho, por lo tanto, ningún provecho legítimo, simplemente está situando, por lo tanto, no sería en principio objetable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el uso de las objeciones. ¿Cuándo la de usar? Bueno, estratégicamente, cuando corresponda, ¿no? Cuando se vea que realmente hay un provecho ilegítimo. Lo que no debe ocurrir, ¿no es cierto?, es finalmente que el tribunal perciba que la declaración viene del abogado, ¿no?, y no de la parte, ¿no? Eso es lo que no debe ocurrir, lo que ustedes deben cuidar, ¿no? Incluso si estoy frente a un litigante que ignora un poco las reglas de litigación y no les objetan, aunque es muy hábil quizá, ¿no?, no les objeta ninguna pregunta sugestiva, y ustedes están haciendo un interrogatorio totalmente sugestivo, el tribunal se va a dar cuenta, normalmente, digamos, se va a dar cuenta de que ustedes están poniendo las palabras en la boca del testigo. Y ese testimonio debiera ser valorado con menor fuerza que otros, ¿ya? Eso como comentario hasta aquí. Gracias. Profesor, tengo una consulta. Profesor Jorge no lo veo, pero había hecho... Se cayó la conexión del profesor del Escobar momentáneamente, ya se va a conectar. Ya, pero la pregunta va para usted. El profesor Escobar dijo que uno debería, en la interrogación de los testigos, hay que ir viendo, sobre todo esto por ejemplo, ya, vamos a hacer un ejemplo práctico. En la cachetada y el golpe, por una parte el demandante dice que es una cachetada y el demandado acelera que es un golpe de puño en el rostro. Cuando yo interrogo al testigo, ¿qué pasa si yo le digo, en el fondo lo que pasa es que yo quiero que acredite que es un golpe? De puño. De puño. Entonces, si yo empiezo a interrogar, le digo, la bofetada es como que yo desisto ya de asegurar de que era un golpe, que es mucho más grave que una cachetada. Entonces la interrogación, ¿cómo logro? Porque al final se acredita quiero acreditar que es un golpe. Entonces si yo empiezo preguntando qué es una cachetada, ya voy mal. Claro, lo que tienes que, si el testigo es tuyo, a ver, una regla es que uno no debiera nunca preguntar sobre aquello cuya respuesta no conoce, ¿no? Uno tiene en este caso las actas, declaraciones previas, ha conversado con los testigos, tiene las versiones, uno no debiera preguntar cosas cuya respuesta no conoce. Entonces, si tenemos un testigo que va a acreditar o que va a declarar sobre la naturaleza del golpe, lo ideal desde el punto de vista de la litigación es que, siendo ese testigo mío, ese testigo declare a partir de una pregunta abierta mía. Describa lo que ocurrió. Bueno, estaban discutiendo, peleando. Ok, describa por favor el golpe que usted señala recibió la víctima, ¿no? Es decir, en esos términos, para que la información emane del testigo. Ahora, si el testigo no logra entender hacia dónde voy, ¿no?, que también ocurre, es decir, no entiende que yo quiero precisión, ¿no?, a lo mejor vamos a tener que llegar a una cerrada y darle alternativas. No es ilícito si yo le digo, bueno, pero describa más específicamente el golpe, por ejemplo. ¿Era un golpe de puño, una cachetada, mano abierta, mano cerrada? ¿Cómo fue? Eso es una pregunta que no es subjetiva, es una pregunta cerrada porque da alternativas, ¿ya? Ahora, está el filo, y por lo tanto hay que ser cuidadoso. Yo llego a esa pregunta cuando ya le he planteado preguntas abiertas y el testigo pierdo control sobre el testigo porque se va por las ramas, empieza a contestar otras cosas y no precisa, ¿ya? Entonces, si es así, yo recurro a la pregunta cerrada para obtener ese punto preciso. Y así yo llego a que el testigo diga que es un golpe, él libremente lo dice que es un golpe. Bueno, a él le sigo preguntando por el golpe, pero al testigo que viene, ¿sigo con la afirmación que es un golpe o parto de cero con ese testigo? Trato que él nuevamente logre, o sea, él mismo, después de preguntas abiertas, diga que es un golpe, y de ahí yo siempre hablo de golpe, interrogo como un golpe. ¿Esa es la idea? No, el mismo ejercicio con cada testigo, es decir, si tienes 2 o 3 testigos que declaran sobre el mismo punto y que a ti te interesa que en el fondo entreguen una versión conteste respecto a la naturaleza del golpe,
tienes que hacer, digamos, entre comillas, la misma rutina con cada uno de ellos y obtener la misma información respecto a cada uno, porque en el fondo no puedes utilizar lo que obtuviste con uno para, de alguna manera, enmarcar el interrogatorio de otro. En materia penal, yo no estoy seguro en materia laboral el contraste de la declaración de un testigo con el testigo anterior está solamente en el contraexamen. Yo no puedo contrastar, no puedo hacerle ver, digamos, mira, pero el testigo anterior dijo que esto fue un golpe de puño, ¿no? No puedo hacer eso, ¿no? Lo puedo hacer solamente en el contraexamen. No estoy seguro en materia laboral, quizás podemos preguntarle a Jorge cuando se una, pero en general, respondiendo la pregunta derechamente, creo que cada interrogatorio debe ser visto como una unidad autónoma. Yo voy obteniendo en cada una de ellas, ¿no es cierto?, cierta información, y a mí me interesa llegar al alegato de clausura y decir, o a las objeciones a la prueba, a observación a la prueba, y decir, mire, tuve 3 testigos, a los 3 testigos le hice la misma pregunta, ojalá, ¿no? Le hice la pregunta de cómo fue descrito el golpe, una pregunta de, y los 3 dijeron golpe de puño en el rostro, pegado de lleno al mentón, ¿no? ¿Ya? Y sin que yo los haya ayudado de ninguna manera, ¿no? Eso es un poco lo... Ya, pues, perfecto. Gracias. No sé si volvió Jorge o no. Ahí está. Jorge. Jorge. Profesor, ¿Sí? a propósito de lo que comentaban en cuanto a la verosimilitud de los testigos, entiendo que deben ser evaluados conforme a la sana crítica y en particular a las máximas de la experiencia. Mi problema va en cuanto a de qué forma queda plasmado en la sentencia para efectos de poder recurrir eventualmente. Porque es mucho más común de lo que a uno le gustaría, de hecho es la regla general y me atrevo a decir que por lo menos hasta el día de hoy no he visto excepción al respecto, que los tribunales no evalúan conforme a la sana crítica en el aspecto de plasmar esto dentro de una sentencia. Entonces, ¿de qué forma esta valoración distinta a los testigos queda plasmada dentro de la misma sentencia para efectos de recurrir si no se cumple con los requisitos de la sana crítica para ello? Sí, bueno, Alex, ¿cierto? Sí. Yo suscribo plenamente tu crítica, digamos, es decir, creo que hay muy poco desarrollo en el trabajo de evaluación de la prueba, de apreciación de la prueba al tenor de la sana crítica y particularmente la evaluación de la prueba testimonial. Y esto no solo, no me refiero aquí específicamente al ámbito laboral, sino que en general. Probablemente el problema está aquí en las cortes, ¿no? Los tribunales superiores que no consideran, o que más bien han entendido, ¿no? Y yo diría que eso es una mala comprensión de lo que son los recursos de nulidad, básicamente. Han entendido que es un recurso solamente de derecho y por lo tanto no hay que entrar a los hechos, ¿no? Y por lo tanto se desligan de alguna manera de todo lo que tiene que ver con la construcción de los hechos y cómo se establecieron los hechos. Sin embargo, creo yo, con algunas excepciones, olvidan que la construcción de los hechos debe seguir un proceso que está regulado por ley, ¿no? Debe hacerse una apreciación de los testigos de acuerdo a las máximas de experiencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y eso tiene que constar en la sentencia. Normalmente no consta con, digamos, el vicio eterno, digamos, de la argumentación judicial chilena, con frases meramente rituales o sacramentales. Hay un juicio en materia penal muy emblemático en esta materia, que es Norín Catrimán, digamos, situado en Temuco, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a Chile precisamente por este punto, por haber condenado a la Corte, ¿no es cierto?, en un fallo que tenía notorias deficiencias, el fallo de primera instancia, notorias deficiencias de construcción y de argumentación en la evaluación de la prueba. Ahora, ¿cuáles pudiera uno decir son criterios de evaluación de prueba racionales y por lo tanto controlables, ¿no? y que uno esperaría consten en una sentencia? Hay diversos, ¿no? En algunos casos, bueno, la consistencia que tienen, los más usuales, ¿no? La consistencia que tiene el testimonio, la coherencia sistemática, es decir, de una prueba con el resto de las pruebas, la evaluación eventualmente de los móviles de la declaración, si es que existen eventualmente móviles espurios, la coherencia lineal o coherencia en el tiempo que ha mantenido el testigo, cuando hay declaraciones de un testigo que mantiene su misma versión en las distintas etapas en que declara. En materia laboral es más difícil imaginar esto, pero probablemente alguien que, si hay alguna constancia en algún acta, en
en algún instrumento previo al juicio en que conste la versión de un testigo y esta versión es ratificada, bueno, eso puede ser un factor para darle mayor credibilidad. En términos más propios de la litigación, la respuesta del testigo a un contraexamen, si el contraexamen es intenso y complejo y el testigo mantiene su versión incólume, bueno, eso es un factor, yo creo, para darle credibilidad. Si el testigo titubea y por lo tanto modifica su versión o no es capaz de dar razón de sus dichos de manera detallada, también eso es un factor que debiera constar en la sentencia. Hay una serie de elementos que se han ido construyendo por cierta jurisprudencia, hasta aquí no minoritaria en el sentido de que sea no una postura en rigor minoritaria, sino que más bien son pocos los jueces y pocos los tribunales que se dedican, que hacen esto, digamos, y que se preocupan de que los elementos de valoración consten efectivamente en el fallo para efectos de control. Voy a decir una anécdota, ¿no? Yo cuando hice el curso de la Academia Judicial hace ya hartos años, ¿no? Esto era el año 2000, el 99, ¿no? Hacíamos pasantías en tribunales, ¿no? Y a mí me tocó una vez pasantía en un juzgado civil y, bueno, uno como estudiante inexperto trataba de hacer el trabajo a la perfección, digamos, formal al menos, y nos pedían hacer alguna sentencia. Y yo evaluaba los testimonios que estaban en las actas con el mayor detalle posible. ¿Cuál fue el consejo que recibí en ese momento de mi tutora? De muy buena intención y todo lo que quieran, pero refleja un poco cuál es la cultura. Me decía, oiga, pero no escriba tanto, el que explica se complica, digamos, no de tantas razones, porque si no, abre espacio para que te impugnen el fallo. Bueno, esa es un poco la lógica con que los jueces muchas veces intentan, bueno, en algunos casos puede ser recarga de trabajo, en algunos casos también falta de formación para construir una sentencia de manera argumentativa, utilizando un buen silogismo como el de Tullman, que alguna vez comentamos, etcétera. Faltan elementos, y está este elemento cultural. Aquí voy a explicar tanto, porque si digo mis razones, capaz que me las cuestionen, ¿no? Y me van a elevar el fallo, me van a dar vuelta el fallo en la corte. Bueno, si lo dan vuelta es parte del juego, ¿no? En mi opinión, las razones que tiene el tribunal deben estar sobre la mesa y deben estar explicitadas en el fallo. De manera que, resumiendo, Alex, suscribo plenamente tu crítica y tu preocupación. Yo creo que es rol finalmente de las Cortes empezar a ponerse más rigurosas en los recursos y quizás de los litigantes, de solicitarle a las Cortes, oiga, evalúe, aquí mire cómo se construyen los hechos en este fallo. ¿Cuál es el argumento con que se valoró la prueba testimonial en este fallo? Creo que hay camino por hacer, hay camino por recorrer. Las Cortes están cambiando, están entrando nuevos ministros, así que hay que ir aprovechando esos espacios para introducir nuevas ideas en esa línea. No sé, Jorge, ahora volviste, se te cayó la conexión. Sí, finalmente conecté con el teléfono ahora, así que no voy a poder seguir compartiendo pantalla, pero sí, no sé qué pasó, se fue internet de la casa. Sí, así que, pero bueno, finalmente tengo en el teléfono, así que se puede. Sí, yo creo que en eso es una mala práctica de alguna forma, en el sentido de estos fallos, ¿no es cierto?, que se dedican a ser meramente transcriptivos, en el sentido que transcriben la demanda, la contestación, ¿no es cierto?, a veces eterna, y después de eso, de alguna forma basen, ¿no es cierto?, la prueba testimonial, por ejemplo, en la sentencia, y finalmente tienen un considerando de 5 líneas, donde dice, y visto considerando los demás, el tribunal acógela. ¿Y dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el proceso de valoración de la prueba para efectos de poder tomar una decisión determinada en el sentido de estimar de que es un incumplimiento grave, de que hubo una vía de hecho susceptible de despido en el caso que estamos viendo, ¿no es cierto?, o no la hubo? Generalmente ese proceso o ese desarrollo argumentativo por parte de los tribunales muchas veces no está. Eso es verdad, digamos, efectivamente. Ahora, en las Cortes también, efectivamente yo siento que cada vez con mayor intensidad hay más ministros más jóvenes, digamos, que quizás están dispuestos a poder avanzar en el tema, pero yo también siento que hay muchas Cortes donde en definitiva, la verdad, prefieren ni siquiera meterse en el tema y se quedan en lo formal, digamos. Claro. Sobre todo cuando la causal de nulidad, digamos, está mal formulada porque se deduce, ¿no es cierto?, una causal genérica, ¿no es cierto?, de la infracción de las reglas de la apreciación de la prueba, y lo que se hace es pretender que la Corte haga una nueva evaluación probatoria del recurso de nulidad, cosa que no es el destino del recurso.
Entonces ahí también hay un tema de responsabilidades compartidas, ¿no? No solamente son los tribunales, sino que también los litigantes. Muchísimas veces se nos va y quedamos al debe, ¿no es cierto?, en el tema de ir construyendo argumentativamente nuestras pretensiones, digamos. No solamente se da una norma legal y un hecho, y con eso entender que se encuentra terminado, concluido, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, digamos, por el contrario. El tema de argumentar es un tema al debe, tú lo decías, en la universidad se está trabajando en ese tema, digamos, pero yo creo que en el ejercicio hay mucho todavía pendiente. Estamos al debe, digamos, los litigantes. Bueno, este es un cambio paradigmático de cultura jurídica, ¿no? Estamos adecuándonos a nuevas formas de nuevas formas procesales, y eso evidentemente tarda un tiempo, pero este es uno de los áreas, en mi opinión, clave, ¿no? Y es donde había una promesa de que las reformas procesales iban a mejorar, ¿no es cierto?, la calidad argumentativa. Yo creo que ahí estamos definitivamente al debe, y el rol de los tribunales, bueno, está claro, ¿no? Está definido por ley, y lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Pero el rol de los litigantes es empujar en esa línea, es decir, pedirle a los tribunales, ¿no es cierto?, primero hacer el planteamiento argumentativamente plausibles para que el tribunal los pueda recoger, incluso tomar ideas de ustedes. Y segundo, empujar en las cortes, digamos, para un cambio. Es decir, yo sé de fallos que han anulado, al menos en lo penal, han anulado sentencias por defectos de argumentación, porque no está suficientemente sustentado, digamos, argumentativamente la credibilidad de los testigos, ¿no? Por ejemplo, pero son muy minoritarios, son muy pocos casos frente a una enorme masa de casos que son puramente descriptivos. Entonces, eso es un proceso que hay que seguir empujando y no abandonarlo, digamos, porque si no, el proceso se transforma en un rito nomás. Sí, el tema, yo lo conversaba tiempo atrás con los defensores a nivel nacional, porque muchas veces tenemos buenos resultados en la defensoría, por ejemplo. Entonces, en general, como que no tenemos mayor interés en un mayor desarrollo, porque en el fondo con lo que tenemos nos basta, que era como la postura de alguna parte de los defensores laborales. Pero el tema es que una decisión con falta de razonamiento es una decisión derechamente que va a depender de quién sea el titular del fallo. Entonces, como es casi meramente potestativo, ¿no es cierto?, el análisis que hace el juez para efectos de resolver finalmente sin que haya una argumentación de fondo donde uno podrá estar de acuerdo o no y podrá, por lo tanto, deducir recursos sobre la materia, uno está expuesto a que hay un cambio de criterio porque se cambió el criterio, sin siquiera saber por qué, nos deje en la posición contraria. Entonces, no es una buena solución de mira, a mí me acomoda que esto siga siendo de la misma forma. La verdad, yo creo que a ningún litigante le puede convenir que hayan resoluciones judiciales o fallos de alguna forma, ¿no es cierto?, que no tengan el sustento argumentativo necesario para efectos de entender el por qué se opta por una posición jurídica por otra, o por qué se le da mayor credibilidad a un testigo que a otro. Eso es evidente. Yo creo que, sin perjuicio que nos pueda convenir en un caso particular, digamos, lo cierto es que en general no conviene ese sistema a nadie, a ninguna de las partes. Sí, no, definitivamente hay autores a quien le interesa este tema a estudiar, digamos, en el mundo hispanoparlante al menos. Daniel González Lagier en España, Marina Gascón, son algunos autores. Si a alguien le interesa, me manda un mail y le puedo mandar algún material. Autores que tratan sobre todo, Jordi Ferrer también, que tratan sobre todo la construcción de los hechos. Nosotros estamos formados jurídicamente como abogados en general para preocuparnos mucho de la argumentación sobre el derecho, digamos, ¿no? Nos enseñan, se supone, derecho en la escuela, y argumentamos sobre normas y sobre el sentido de las normas. Y se ha olvidado un poco en la formación en lo procesal, sobre la manera como se construyen los hechos de la sentencia, ¿no? En materia laboral, penal, en cualquier área. Entonces ahí todavía los intentos de los tribunales y de los litigantes sí tienden a ser más bien intuitivos y no realmente sistemáticos. Entonces, a quien le interese profundizar en esa área, le recomiendo empezar a leer algún material de los autores que les he señalado. Bueno, y desde luego algunos a nivel más, digamos, anglo, podría ser Neil McCormick, y en el mundo latino, Tarufo, que hoy murió, ¿no es cierto?, es un maestro en esa materia, y como digo, Jordi Ferrer, Marina Gascón y González Lagier tienen mucho material publicado online, y dan buenas. González Lagier en particular tiene un par de textos súper ilustrativos sobre cómo construir los argumentos sobre los hechos, ¿no?
Creo que eso vale la pena darle una vuelta si yo pretendo potenciar mis capacidades como litigante en este punto preciso, que es la construcción de los hechos, cómo guiar al tribunal de alguna manera a evaluar los hechos racionalmente. ¿Mm? Continuemos con el contraexamen, Jorge. No sé si... ¿Sí? Sí. Sin presentación ahora, eso sí, no tengo la posibilidad de compartirlo en el teléfono. A ver, una vez terminado el examen directo, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de, insisto en esto, existe la posibilidad de que la contraparte pueda contraexaminar a los testigos de la contraria. ¿Por qué es relevante esto? Porque en definitiva no existe la obligación de contrainterrogar. Eso será una determinación que tendrá que tomar el litigante en su momento, no obstante puede avanzar o tener avanzada la decisión dependiendo de quién sea el testigo. Por ejemplo, si yo tengo como testigo a una persona que me parece que tiene una versión de los hechos absolutamente coherente con la posición de la contraria, y yo veo que su declaración en el examen directo es absolutamente coherente, cerrada, concreta, la verdad de las cosas uno tendrá que evaluar si eventualmente podrá o no formularle preguntas en el contraexamen para efectos de poder buscar alguna debilidad en el relato, pero tampoco es conveniente, según lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, contrainterrogar por contrainterrogar, o vamos a la piscina a ver qué es lo que sale de esto, ¿no? La verdad las cosas es que es una decisión que tiene que adoptarse caso a caso, que no hay una fórmula absoluta, pero va a depender, ¿no es cierto?, tanto de la declaración del testigo como la calidad que tenga el testigo de la contraria. El contraexamen básicamente lo que permite, ¿no es cierto?, es de alguna forma entregar un test de calidad, ¿no es cierto?, hacer una suerte de sedazo, por decirlo de una forma, respecto a la información que entregará el testigo, versus, ¿no es cierto?, la credibilidad que uno estima que estará ausente en este relato. Explotar por lo mismo, ¿no es cierto?, también las deficiencias o las debilidades en el relato, o en alguna medida, ¿no es cierto?, las incoherencias, sea lineales en el tiempo, ¿no es cierto?, las incongruencias que puedan tener con la declaración de otros testigos eventualmente. En general, y así lo aplicamos nosotros en la Defensoría al menos, ¿no es cierto?, en general uno va a contrainterrogar siempre pensando en debilitar la declaración del testigo, pero además pensando en sus observaciones a la prueba. El contrainterrogación no es una cuestión simplemente para lucirse como abogado, ¿no es cierto?, para dejar de manifiesto que el testigo está hablando sandeces, sino que en el fondo lo que tiene uno, o el objetivo, ¿no es cierto?, es desvirtuar la declaración del testigo en el examen directo, pero además preparar y llevar al tribunal para las observaciones a la prueba que será más adelante. Aquí hay que tener presente también una cuestión práctica, digamos. El contraexamen puede ser una herramienta muy útil, pero tampoco es la herramienta del juicio. Sin perjuicio de que un buen contraexamen pudiera eventualmente desvirtuar la declaración de un testigo, lo cierto es que la regla no es la declaración, ¿no es cierto?, que uno ve en las películas, ¿no? Esto no es Tom Cruise golpeando la mesa y diciendo, diga que usted ordenó el código rojo, ¿no es cierto?, cuando sale en esta película de Cuestión de Honor. La verdad es que más que una prueba que sea de tal magnitud, ¿no es cierto?, que en el fondo sea la decisiva para el juicio, eventualmente podrá sí ser una cuestión relevante para efecto de desvirtuar la calidad de la declaración o la información entregada por el testigo de la contraria, pero en ningún caso va a ser una herramienta absolutamente indispensable y que sea además la única forma de poder ganar un juicio. Sin perjuicio que podrá, por cierto, ser una herramienta muy útil para efectos de aportar respecto a su propia teoría del caso y además, insisto, debilitar, ¿no es cierto?, la declaración de la contraria en el examen directo. Siempre hay que tener presente que el contraexamen es una declaración de testigo hostil. Eso es evidente, digamos, sin perjuicio de que pueda aclarar su mayor objetividad posible, ¿no es cierto? Puede ser que las preguntas de acreditación que le haya hecho la contraria, él trata de decir que en el fondo él no tiene ningún interés, ¿no es cierto?, que es súper objetivo en la declaración, en el fondo eso son puras apreciaciones personales, pero en el fondo lo que interesa, ¿no es cierto?, es desvirtuar esta calidad de información que ha entregado. Porque, insistimos, ¿no es cierto?, se trata de un testigo hostil a nuestros intereses. ¿Cuáles son, de alguna medida, ¿no es cierto?, los objetivos que podemos tener presentes en este caso? Uno, restarle credibilidad, ¿no es cierto? El segundo, demostrar de alguna forma las inconsistencias de la declaración del testigo,
o de otro de los testigos de la contraria, eventualmente para efectos de demostrar la inconsistencia de la prueba de la contraria en general, no solo de ese testigo en particular. Y además, eventualmente podríamos utilizar el contraexamen para efectos de acreditar la evidencia propia. En general, si no se divisa alguno de estos objetivos, en el fondo, no voy a lograr debilitar, ¿no es cierto?, la declaración de testigo, no voy a lograr destacar, ¿no es cierto?, las incongruencias con otras declaraciones de testigo, no voy a lograr acreditar prueba propia, en general, aquí la práctica nos induce a que no, bajo ninguna circunstancia, debemos contrainterrogar. ¿Por qué esto? Porque, insisto, es una opción, es una posibilidad. El contrainterrogatorio, que tiene como resultado finalmente que el testigo solo ratifica lo que ya dijo, y además se florea ratificándolo, ¿no es cierto? Porque no obstante usted le haga preguntas directas, precisas y concisas, el testigo, ¿no es cierto?, da preguntas que solamente ratifican lo que ya declaró en el examen directo, más que beneficiar va a perjudicar, ¿no es cierto?, a quien ejerce la contrainterrogación. Esta será la decisión que deberá adoptar, ¿no es cierto?, el litigante en el momento de ver si es necesario o no hacer la contrainterrogación, y eventualmente podrá definitivamente decirle al tribunal que no ejercerá el derecho a contrainterrogar. Ahora, esa es una decisión, insisto, que será necesariamente estratégica, que se tomará en base a si es posible o no cumplir con algunos de los objetivos que ya señalaba. Para el contraexamen, así como para el examen directo, igualmente uno podrá prepararse de alguna forma, ¿no es cierto?, para efectos de saber más o menos si es que realizará el contraexamen o no. Esto es válido solo para efectos de, en general, el procedimiento de aplicación general. En el procedimiento de monitoreo en general es bastante poco probable que uno sepa cuáles son los testigos. No obstante, uno podrá proyectar, ¿no es cierto?, quiénes eventualmente podrían ser los testigos y en base a eso determinar cómo podría ir la línea de la declaración directa y consecuencialmente cómo podría ir la línea del contraexamen. En el procedimiento monitorio, como ustedes saben, no hay lista de testigos anterior, simplemente se presentan el día de la audiencia. Ahora, en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, se mandan 5 días antes, así que es posible en este periodo, ¿no es cierto?, poder conocer quiénes van a ser los testigos de la contraria, y en esa oportunidad también existiría la posibilidad, por lo tanto, de preparar de alguna forma, ¿no es cierto?, el contraexamen que se va a desarrollar. ¿Cómo vamos a preparar el contraexamen? Bueno, proyectando de alguna forma cuál es la información que podría entregar ese testigo que perjudique nuestra teoría del caso y que beneficie la teoría del caso de la contraria, que probablemente será, ¿no es cierto?, el contenido de la declaración que haga en su declaración. Ahora, eso, la única forma de poder hacerlo eficientemente es que en la medida que su representado, su cliente, ¿no es cierto?, les entregue la información necesaria para contrastar la información que eventualmente podría entregar este testigo. En el contraexamen también es importante mantener, ¿no es cierto?, de alguna forma las reglas que habíamos mencionado, en el sentido de que hay que siempre tener muy presente qué es lo que específicamente dijo el testigo, no pretender, ¿no es cierto?, que el testigo dijo algo, no contrainterrogar respecto de conclusiones propias respecto de lo que el testigo señaló, sino que simplemente hacer las contrainterrogaciones a propósito de lo que efectivamente ha declarado el testigo. ¿Cómo se ejecuta el contraexamen propiamente tal? En general, si es que el tribunal no lo objeta, yo diría que no he visto objeciones por parte de tribunales en materia laboral, al menos que objeten este sistema. Se pueden usar preguntas subjetivas, cerradas, ¿no es cierto?, y de un solo punto. Eso es lo más interesante de todo, poder llevar al testigo, porque recordemos, estamos con un testigo hostil, en un contraexamen, de punto en punto, no hacer preguntas, jamás hacer preguntas abiertas, sino que preguntas cerradas, ¿no es cierto?, que sean sugestivas para efectos de ir ratificando la información que a nuestra teoría del caso y a nuestra versión de los hechos le es conveniente. No hacer preguntas cerradas, por cierto, para que ratifiquen lo ya señalado. Preguntas de un solo punto, no hacer preguntas muy abiertas o genéricas, ni tampoco compuestas. Y en general, no hacer preguntas abiertas. Eso es como una regla de oro en materia de contrainterrogación para efectos prácticos. Las preguntas abiertas lo que hacen es permitir al testigo explicar.
Y a diferencia de lo que decía Alberto, como el dicho, ¿no? El que explica se complica, aquí cuando el testigo tiene la posibilidad de explicar, lo más probable es que vuelva a refugiarse, ¿no es cierto?, en su versión original. Y lo que hace es, muchas veces, mejorar su versión oficial. Entonces, cuando, yo lo he visto, digamos, cuando a veces se pretende, mediante la contrainterrogación, hacer preguntas abiertas, lo único que se consigue es, si ya era un poquito perjudicial la declaración, ahora definitivamente es catastrófica para nuestras intenciones o nuestros intereses. El tema es... ¿Le puedo hacer Perdón, una... ¿sí? Le interrumpo. ¿Qué Sí, sí, pasa no hay si problema. yo haciendo una pregunta cerrada, el testigo de la contraparte se abre? No sé, se abre, él se abre. Yo puedo pararlo de alguna manera, puedo parar el interrogatorio bruscamente, no sé cómo se estilará detener en ese momento cuando se abre el testigo en el contrainterrogatorio. A ver, el tema es cómo uno va a formular las preguntas cerradas. Si bien en general muchos testigos tienden a abrirse, como tú señalas, en el sentido de que empiezan, ¿no es cierto?, a tratar de explicar, el litigante deberá necesariamente solicitarle al tribunal que le instruya al testigo que conteste la pregunta formulada. Entonces, señoría, le solicito que aperciba al testigo o le aclare al testigo que tiene que contestar la pregunta formulada, y si eventualmente, porque hay muchos abogados que así lo hacen, objeto, señoría, el testigo tiene la posibilidad de explicar sus dichos, que se empiezan a fundamentar por qué el testigo puede seguir hablando, es la oportunidad para efecto de que, si es que eventualmente se forma una incidencia, todo claro es que la oportunidad procesal para que el testigo declarara abiertamente y entregara la versión de la contraria es en el examen directo, oportunidad que ya sucedió y que el contraexamen tiene como objeto precisar, aclarar o rectificar los puntos que el abogado que está o el litigante que está contrainterrogando le interesan, no otro punto. ¿Ya? No es una prueba abierta, no es que tú preguntes algo y sobre eso la persona se pueda expandir y no tengas ningún problema, así que el testigo empieza a contestar una cosa, porque a ti te pueden preguntar, disculpa, hay una ventana detrás, y tú empiezas a hablar de tu auto, sin ningún problema, es cosa tuya. Si tú dejas que el testigo hable del auto, no te interesaba la ventana que estaba detrás tuyo, bueno, ese es un problema del litigante, el litigante tiene que controlar eso. Los tribunales en general, yo diría, no he visto excepciones en la materia, cuando uno solicita que se aclara al testigo que tiene que contestar las preguntas que son formuladas y no otras, en general son aceptadas esas peticiones y se les indica al testigo que debe contestar lo que le ha preguntado el abogado, y ahí lo que normalmente se hace, ¿no es cierto?, es que ya me podría repetir la pregunta y uno vuelve al control. El contraexamen en general es una sucesión de preguntas cortas y breves. En general, no es conveniente que el testigo tenga mucha oportunidad para efectos de desarrollar el tema o empezar a pensar o empezar a abrirse, como tú señalabas. Muy por el contrario, la idea, ¿no es cierto?, es que las preguntas sean dirigidas, ¿no es cierto?, sean sugestivas, sean cerradas y a punto. No que sean a un punto determinado, que eso me refiero a punto, y no que sean abiertas o genéricas las preguntas. ¿Puedo agregar algo, Jorge? Sí, por supuesto. Yo comparto todo lo que indicas. Siento yo sí que uno debiera tratar como litigante de no llegar al momento de, ni siquiera, es decir, no llegar al momento de pedirle al tribunal, digamos, que me autorice a dejar callado al testigo. Hay jueces, sí, que te van a decir, bueno, el testigo tiene el derecho a dar razón de sus dichos y le dan la palabra. En el ámbito penal eso es así, en el ámbito laboral probablemente menos, por lo que tú comentas, pero puede darse la opción. Entonces, desde el punto de vista de estrategia de litigación hay algunas opciones intermedias, es decir, tratar de que el testigo se ajuste a lo que yo quiero que me responda, sin llegar al conflicto, ¿no? Uno debiera tratar en principio, digamos, no entrar en conflictos innecesarios con un testigo, incluso si es hostil. ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿No? Tomando el ejemplo de Jorge, te pregunta por la ventana y tú empiezas a hablar del auto, yo puedo decirle con mi mejor cara de amabilidad, ¿cierto? Vamos a hablar enseguida sobre el auto, pero ahora le estoy preguntando sobre la ventana. Le pregunto un ratito más sobre el auto. No le preguntas nunca más sobre el auto, ¿no? Es decir, es solamente una manera de que el testigo sienta la tranquilidad de que, no sé, y vuelva un poco a enrelarse en tu línea de interrogación, en tu línea de contraexamen. Y sin necesariamente entrar en un conflicto y derivar en un incidente en que termina el tribunal resolviendo. A lo mejor el tribunal quiere escuchar al testigo y le va a dar la posibilidad de explayarse. Entonces, en esa misma línea, también complementando lo que antes decía Jorge,
yo diría que una pregunta prohibida en el contraexamen, desde luego las abiertas son en general muy poco recomendables, salvo en áreas de bajo riesgo, cuando uno quiere, ¿no es cierto?, dar la opinión, dar la impresión de ser muy amigable con el testigo y no estarlo presionando de una manera ilícita. Uno podría usar alguna abierta en áreas de bajo riesgo, ¿no? Es una cuestión estratégica, pero en principio no. Pero la pregunta prohibida es la pregunta del por qué, el pedir una explicación al testigo. Porque si el testigo no tiene la explicación, la va a inventar, ¿no? El testigo no quiere verse, digamos, quedar mal, ¿no?, públicamente, verse confrontado y verse como un mentiroso. Lo que no ocurre, y no va a ocurrir nunca en juicios de verdad, ocurre quizás en la película Cuestión de Honor que recordaba Jorge, ¿no es cierto?, en que el testigo termina reconociendo que miente. No les va a ocurrir eso, que el testigo termine llorando y diciéndole, sí, he mentido, usted tiene la razón, abogado, ha logrado destruirme. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. El testigo va a inventar una declaración, ¿no? Entonces, no le pregunte por qué, nunca. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense en un caso penal, ¿no?, y que tenemos un sujeto que reconoce al imputado. Dice, sí, yo lo vi cuando disparó y qué sé yo, era de noche, era oscuro, estaba oscuro, etc. Y a ustedes en el contraexamen les interesa cuestionar la credibilidad del testimonio, alegando, por ejemplo, que estaba oscuro y que había una distancia considerable, ¿no?, entre el testigo y la escena del crimen. Usted pregunta en el contraexamen, bueno, esa noche estaba muy oscuro, ¿cierto? Sí. Y usted estaba más o menos a unos 150 metros, ¿cierto? Sí. Ok, no hay más preguntas. Si usted le pregunta y lo contrasta, le dice, oiga, pero explíqueme entonces, ¿cómo es que a 150 metros y en condiciones de oscuridad usted pudo ver la cara del imputado y ahora reconocerlo? El testigo va a inventar cualquier cosa, es decir, ¿sabe lo que pasa? Que pasó un auto y le iluminó la cara y justo lo vi, su ojo inyectado en sangre y me dio tanto terror que nunca olvidaré su rostro, ¿no? Entonces, la versión, ¿no es cierto?, que todo el trabajo que yo logré construir se fue al suelo, ¿no? Entonces, no preguntar por el por qué, porque el testigo va a encontrar alguna salida. ¿Mm? Sí, en general es como la pregunta de más, que suelen hablar los profesores, nunca haga la pregunta de más. Bueno, en el caso es como uno quiere, de alguna forma, ¿no es cierto?, redondear completamente el punto, y después en el ejemplo que tú ponías, ¿no es cierto?, ya dijo el testigo que estaba oscuro, ¿no es cierto?, que estaban a 150 metros, ya, quédate ahí, no es necesario hacer esa otra pregunta, porque si tú haces la otra pregunta, te puede dar miles de explicaciones, que la verdad pueden que sean el 90% de ellas inventadas, ¿no? O sea, que yo tengo una visión, no sé, 20/20, ¿no es cierto?, no, yo soy cazador nocturno, estoy acostumbrado a ver a esa distancia, puede dar cualquier cosa. Y con eso se desvirtúa todo lo anterior. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, hay que tener súpermente claro que en el contraexamen es necesario también controlar hasta dónde podemos avanzar con la pregunta y nunca llegar, ¿no es cierto?, a cometer el error de hacer preguntas abiertas o darle la posibilidad de explicación al testigo. En ese sentido, una máxima del contraexaminador es la modestia, ¿no?, el ser más bien conservador en el objetivo. Yo busco un objetivo preciso, estoy buscando piezas pensando en mi alegato final, en el alegato de observaciones a la prueba en este caso. Entonces, al final yo voy a poder decir, bueno, aquí tengo un testigo que sí reconoció al imputado, ¿no?, pero lo reconoció a 150 metros en condiciones de oscuridad. ¿Qué credibilidad le podemos dar? Entonces, usted construye el argumento en el momento que hay que argumentar, no antes peleando con el testigo, porque si no se les va a ir a las pailas la teoría. Entonces, yo diría que transversalmente, independiente de la materia, el objetivo, más bien la máxima, digamos, que debe inspirar el trabajo de contraexamen es modestia en los objetivos. Si no tengo objetivo, no pregunto nada. Si tengo un objetivo, voy por él con preguntas precisas y una vez que obtengo la información que estoy intentando enfatizar, dejo hasta ahí y no abro espacios para explicaciones. Normalmente uso de preguntas sugestivas de un solo punto que les permitan mantener el máximo el control. En el examen directo, el objetivo que usted tiene como examinador directo de su propio testigo es darle la mayor credibilidad posible al testigo. Por lo tanto, va a usar preguntas abiertas en general, ¿no es cierto?, y cerradas solamente para ir puntualizando. En el contraexamen, el objetivo no es dar credibilidad, el objetivo es mantener control, ¿no? Y por lo tanto voy a tener que usar herramientas de control. La principal, el uso de sugestivas. Voy a tener que enfatizar algunas cosas de las que diga el testigo, ¿no? El testigo yo voy a obtener alguna información y quizás me interese enfatizarla. Hay algunas herramientas de litigación, como una que se llama el looping o el doble looping, en que uno va utilizando cierta información para enfatizar una idea, ¿no? Por ejemplo, el hombre estaba ebrio, ¿no es cierto? Sí. El hombre que estaba ebrio golpeó a la víctima, ¿cierto? Sí. Entonces usted repite la idea de la ebriedad con la idea de enfatizarla, ¿no?
O usted, a propósito del caso en que hay unos golpes, ¿no? Usted pesa más o menos unos 100 kilos, ¿cierto? Sí. Y la víctima pesa más o menos unos 50 kilos, ¿cierto? Sí. Usted que pesa más o menos 100 kilos golpeó con su puño a la persona que pesa 50 kilos, ¿cierto? De esa manera, uno va reiterando información sin que sea ilícita, ¿no? Con el objeto de enfatizar. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Resumiendo, en el contraexamen es control del testigo, obtener piezas puntuales de información, no pelear con el testigo, no argumentar con el testigo, tratar de enfatizar un poco la información que estoy obteniendo y después esos puntitos, esas piezas pequeñitas, modestas, ¿no?, de información, llevarlas al alegato final y usarlas ahí en la construcción de mi argumento. Bien, Profesor, tengo una pregunta respecto al contraexamen. Voy a mostrar. No sé si me veo ahí. Sí, Richard. Ya. Mire, tengo una pregunta respecto al contraexamen sobre cuál es el fundamento legal sobre la permisión de la pregunta sugestiva. Porque entiendo yo que al menos eso está regulado legalmente, pero respecto al examen directo, en el cual se prohíbe derechamente la pregunta sugestiva. Por lo tanto, ¿de dónde emana el fundamento de que en el contraexamen, si se permita, se admita, más allá de quizás la presunción que puede existir sobre la hostilidad del testigo que se presenta por la contraparte? ¿Cuál sería el fundamento legal? Porque igual me lo podrían objetar, salvo que yo pida una autorización al juez. No hay fundamento explícito porque, es decir, el sentido del examen y el contraexamen es que el abogado litigante pueda formular preguntas. Ahora, las preguntas tienen que ajustarse a ciertas reglas, algunas de ellas son prohibitivas. ¿Cuál es? La prohibición del uso de la sugestiva en el examen directo. A contrario del censo, si no se dice que es prohibida también en el contraexamen, uno debe interpretar, digamos, que está permitida. Más allá de eso, uno pudiera usar también digamos, argumentos de derecho comparado o argumentos que tienen que ver con lo que tú señalabas, con el sentido de la institución. Es decir, que la pregunta sugestiva permite el control, ¿no es cierto?, de un testigo y y no se permite en el examen directo porque sería una manera de ayudar ilegítimamente al testigo. Pero no habiendo prohibición, no hay razón para estimar que está prohibida. Claro. Ahora, en la práctica, a mí me ha pasado más de una vez que me han objetado preguntas en el contraexamen, pero ni siquiera el tribunal ni siquiera ha dado traslado, ha rechazado la objeción de plano, digamos, señalando que el contraexamen tiene como objeto precisamente verificar la calidad de la información y contrastar la información. Por lo tanto, se permite, y es de la naturaleza de la institución del contraexamen, que las preguntas sean inducidas. Entonces, de alguna forma, si bien no hay una norma que diga expresamente en el contraexamen se permitirán este tipo de preguntas, la verdad las cosas, como dice Alberto, la prohibición que existe es solamente en el examen directo de testigo, no en el contraexamen. Yo tengo una pregunta. En el contraexamen, cuando yo, por ejemplo, hice mi trabajo, me preparé, tengo información sobre el testigo de la contraria, que a mí me interesa que salga a la luz y que obviamente las preguntas de credibilidad no se les preguntó sobre esos hechos. Y a mí sí me interesa que eso se sepa, que ese testigo, no sé, pues, tuvo alguna situación concreta, incurrió en alguna cosa, que a mí me interese como que se desacredite su versión que dio en el examen directo, sin referirme a las preguntas propias de la causa, digamos, sino que como para desacreditar su versión como testigo, como una pregunta contraria a la pregunta de verosimilitud de su experiencia. Ejemplo, lo sitúo más rápido. Va a declarar una testigo que fue funcionaria del servicio, lo hago el de servicio público, fue funcionaria de ese servicio y declara, sí, porque yo lo vi, porque yo estuve ahí, y trabajé 20 años, pero a mí me interesa saber por qué se fue del servicio. Y eso ella nunca lo dijo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Puedo hacer esa pregunta en un contraexamen? ¿Es conveniente que lo haga o mejor lo dejo ahí con la duda eterna de lo que pasó? A ver, yo creo que dos cosas aquí, Nancy. Primero, el tema del alcance del contraexamen, y aquí no sé si no me alcanza, se referir antes del corte de internet. Algunos entienden que el contraexamen solo se puede referir a lo que el testigo señaló. Otros, en cambio, entienden que el contraexamen puede referirse en general a los hechos a probar en relación a la testimonial.
ahí hay un tema de cómo podemos entenderlo. Sin perjuicio que a uno le pueda convenir eventualmente, dependiendo en qué lado está, digamos, si que le están contraexaminando o no alguna de las dos tesis. Yo entiendo que en el fondo el contraexamen no se puede limitar exclusivamente a lo que el testigo dijo específicamente. Sin perjuicio de ello, yo entiendo que tú tampoco lo puedes llevar a temas que no tengan absolutamente nada que ver con el juicio. Ahí está la pertinencia respecto a los hechos a probar. Pero el tema es que tú podrías hacer una suerte de preguntas como de acreditación en contraexamen, en la medida que sean cerradas. Porque si tú le haces una pregunta abierta, le dices, a ver, usted ha declarado respecto de don Juan, ¿no es cierto?, que se fue de la institución, pero usted tiene conocimiento, ¿por qué tiene conocimiento de estos hechos? Ah, bueno, es que yo trabajé, ya, y usted ya no trabaja, ¿por qué ya no trabaja? Entonces, ahí tú abres un universo donde te puedan, no solamente ella se pueda decir, no, yo ya no trabajo ahí porque no lo soporté más, porque a mí me acosaban, porque la verdad las cosas es que esto es una dictadura, etcétera. O sea, si tú vas a hacer en el contraexamen una pregunta para desacreditar la credibilidad del testigo, tendrás que hacerlo necesariamente a través de preguntas cerradas. No puedes hacerlo bajo ningún, o sea, porque no conviene, no es que ilegal, no es que sea ilegal, sino que derechamente no conviene, no puedes hacerlo mediante preguntas abiertas, ¿ya? Y una cosa que también es fundamental, y esto a modo de tip, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Jamás uno puede preguntar cuando no conoce la respuesta. O sea, uno no puede preguntar saliendo a pescar, de alguna forma, ¿no? No puedo preguntar algo y esperar que el testigo haga una revelación casi mágica, ¿no es cierto?, respecto de algo que nos va a convenir, y que ni siquiera sabemos de qué. La verdad las cosas que, por eso el contraexamen es una opción, no es obligatorio, y vamos a necesitar tener muy claro cuál es la información que requerimos que a través del contraexamen nos entregue este testigo de la contraria. Entonces, sí puedes hacerlo, pero con las limitantes, digamos, de cómo lo vas a pedir para efectos prácticos y que no se te vuelva como un arma de doble filo, digamos. Oye, en esa misma línea, efectivamente, la máxima ahí es no preguntar algo cuya respuesta no conozco, y por lo tanto, si yo le voy a hacer una pregunta sobre una información previa, yo tengo que tener la posibilidad de usar después esa información para contrastar la versión que está entregando la testigo. Si tengo esa información en otro instrumento, qué sé yo, en algún documento, ¿no?, que yo pueda después utilizar argumentativamente, entonces, bueno, puedo hacer la pregunta, ¿no?, y siempre de manera sugestiva, y la persona va a explicar, pero yo después tengo otro elemento con el que voy a contrastar esa versión, ¿no? Lo que no puedo hacer es efectivamente abrir campo a una cuestión en que la testigo me conteste cualquier cosa, ¿no?, que yo eventualmente ignore, y más aún que yo no tenga cómo contrastar, ¿no? En materia penal esto es fácil porque normalmente las versiones están en actas previas del Ministerio Público, entonces si el testigo cambia la versión, yo lo contrasto con esa versión. Y eventualmente puedo incorporar prueba nueva también, ¿no? No sé en materia laboral si hay alguna institución en esa línea, no creo que se use mucho si es que la hay. Pero hay que tener ojo con no abrirle espacios nuevos que me dejen en fondo a descubierto, a campo abierto sin posibilidad de defensa si empieza a hablar o a dar alguna información que no me conviene, porque no tengo cómo contrastarla. Si tengo alguna pieza de información, alguna otra prueba eventualmente más creíble con la cual contrastar su versión, bien, perfecto, no hay problema, pregunto sugestivamente o tengo la información y después contrasto. Si no, yo diría que no es conveniente. Sí, claro, porque además recordar lo que tú decías hace un rato, Alberto, en el sentido de que el testigo atrapado no va a decir la verdad, lo siento, sí, me equivoqué, mentí, no sé. Usted es muy hábil, abogado. Usted es muy hábil, logró desenmascararme. No te voy a decir. Sí, lo más probable, en el caso específico que preguntaban así, lo más probable es que la versión que dé ni siquiera se compadezca con la realidad de los hechos. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, incorporado por incorporar cierta prueba que vaya a servir para contrastar lo que está diciendo el testigo, derechamente ese testigo podría mentir descaradamente. Pero yo no tengo oportunidad, porque no tengo posibilidad ni de refrescar memoria como el profesor penal, ni como incorporar prueba nueva, salvo alguna cosa excepcional, digamos, en materia laboral. Entonces, la verdad, las cosas que es un poco complejo y habrá que determinarlo caso a caso dependiendo de la situación particular. Pero eso sí, recordando que nunca hay que salir a pescar sobre el tema de la contrainterrogación. En general, entonces nos quedamos con el tema, ¿no es cierto?, de nunca hacer preguntas nunca hacer preguntas abiertas y nunca hacer la pregunta, además, que es como también otra regla de oro en materia de contrainterrogación. Yo diría que en general esa es
las reglas básicas en materia de contraexamen en materia laboral, y lo que hemos dicho en relación al contraexamen me parece que es también útil y aplicable absolutamente en materia de absolución de posiciones. No recordemos que no nos olvidemos que en materia laboral la absolución de posiciones es una herramienta muy útil, pero que también se nos puede transformar, digamos, ¿no? O sea, no saco nada de solicitar a absolver posiciones a el representante de la demandada, por ejemplo, o al trabajador eventualmente, y permitirle que haga una exposición larga y larga, ¿no es cierto?, de su posición respecto de los hechos. La verdad, las cosas es que eso es como formular en el contraexamen preguntas abiertas, ¿no? Claramente en la absolución de posiciones vamos a formular, ¿no es cierto?, las preguntas que sean preguntas cerradas, lo más probable que sean sugestivas, ¿no es cierto?, y sean preguntas a un punto determinado. La absolución de posiciones como prueba, ¿no es cierto?, en general es casi un testigo hostil, porque en el fondo estamos interrogando a la parte contraria. Por lo tanto, su utilidad muchísimas veces estará en la medida que, como decía Alberto hace un momento, ¿no es cierto?, podamos contrastar lo que esté diciendo este testigo, ¿no es cierto?, con nuestra prueba que tengamos en el proceso. Eso respecto de la absolución de posiciones en materia laboral, que al igual que el examen directo y el contraexamen, ¿no es cierto?, no está sometido a ninguna formalidad específica, no hay ni frases sacramentales, ¿no es cierto?, ni diga cómo es efectivo, como uno está acostumbrado en materia civil, ¿no?, sino que simplemente la interrogación es una interrogación directa. También recordar que en materia de absolución de posiciones el examen es hecho por el litigante que ha solicitado la prueba, no hay posibilidad de hacer contrainterrogación de alguna forma una absolución de posiciones porque es la propia parte. Por lo tanto, solamente interroga, ¿no es cierto?, el abogado que ha solicitado la absolución de posiciones de la contraria, y eventualmente el tribunal pudiera, en base, ¿no es cierto?, al tenor literal de la norma, ¿no es cierto?, hacer preguntas al término de las preguntas del abogado que ha requerido la prueba mediante el examen directo que haga el tribunal del absolvente. Respecto de las causales de objeción, que no sé si las mencionamos, pero solo para cerrar al final. En general, las objeciones ante las preguntas que se hagan tanto en el examen directo, ¿no es cierto?, o fundamentalmente en el examen directo, van a estar dadas fundamentalmente, ¿no es cierto?, por aquellas preguntas que sean impertinentes. Esto se refiere a temas que no tienen nada que ver con los hechos objeto de la prueba. Y esto en relación a lo que preguntaban hace un momento atrás, ¿no? La impertinencia, si bien se refiere en el caso laboral, a los hechos que se ha fijado por el tribunal como objeto de la prueba, lo cierto es que el tribunal puede permitir cierta laxitud en esto en la medida que estas preguntas sean instructorias para efectos de llegar al tema objeto de la prueba, ¿no? O sea, no es que si el objeto de la prueba fue, como lo fijábamos, por ejemplo, el otro día dentro del tema, última remuneración percibida por el trabajador, por ejemplo, no es que yo no pueda preguntar cómo es el sistema remuneratorio, o si se pagaban o no se pagaban comisiones, o cosas más ajenas al tema, o cuántas horas se trabajan a la semana, etcétera. Porque si eso está destinado eventualmente a llegar al tema de la última remuneración de la trabajadora, podrá el tribunal, ¿no es cierto?, admitir esta pregunta y no van a ser impertinentes. El segundo causal de objeción, digamos que es la causal de objeción estrella, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, la más utilizada en el examen directo, utilizada, por cierto, por la contraria, será en aquellos casos en que se hagan preguntas sugestivas. La pregunta sugestiva en general no... Dime. ¿Puedo interrumpir un poquito? Es que Sí, por supuesto. Volviendo al tema de la prueba confesional. Ya. Es que igual me ha pasado un juicio, que obviamente el absolvente no me responde nada. O sea, es evasivo, no recuerdo, etc. Ahí tengo la duda de repente, ¿cómo yo puedo, o sea, está la posibilidad de que se haga efectivo un apercibimiento cuando el absolvente da respuestas evasivas? En este caso, en materia laboral. Es que, a ver, es que ahí el apercibimiento que te conviene es el apercibimiento del 454. En el sentido que se entiende como tácitamente admitido los hechos, porque en el fondo el testigo no responde a las preguntas. Y ese será el momento de hacerlo presente para efecto de que el tribunal lo resuelva en la sentencia definitiva, será en las observaciones a la prueba. ¿Sí? Más que, en el fondo ahora, si un absolvente no te responde o simplemente divaga, ¿no es cierto? Bueno, tú vas haciendo claridad en que las respuestas no se van entregando, y finalmente dejas en la prueba
hasta su término sin que te haya entregado ninguna respuesta, y al momento de hacer las observaciones a la prueba tú retomarás, ¿no es cierto?, el punto y harás presente que el tribunal puede efectivamente entender que se han dado puras respuestas vacías o derechamente no se ha contestado a las preguntas y que se haga uso de la presunción procesal probatoria del 454. Perfecto. Ese es el momento en el fondo. En ese sentido, toma fuerza quizás la recomendación de usar preguntas bien precisas, sugestivas de un solo punto, de manera que quede muy clara cuál es la respuesta del testigo o la falta de respuesta. Si evadido no respondió, ¿no es cierto?, en la medida que la pregunta fue muy precisa y no la respondió, bueno, ahí puedo hacer efectivo el apercibimiento con mayor claridad. Ok, gracias. Entonces, decíamos que las preguntas sugestivas, ¿no es cierto?, son en el fondo aquellas que más objeciones eventualmente van a recibir. Las sugestivas son, como el nombre lo indica, ¿no es cierto?, aquellas que contienen la respuesta de alguna forma en la formulación de la misma pregunta. Ahora, ojo con el tema del qué momento se hacen la impugnación, ¿no es cierto?, de las preguntas. Primero, hay que estar atento al momento en que se termina de formular la pregunta, pero para efectos de eventualmente poder objetar. Pero también hay que tener presente que objetar simplemente por el purismo de objetar no tiene mucho sentido. La objeción debe usarse como un instrumento en la medida que aporte y en la medida que la pregunta sugestiva, ¿no es cierto?, conlleve cierto grado de afectación a nuestra teoría del caso o a nuestros intereses. Si las preguntas sugestivas son al principio, cuando el testigo se está de alguna forma acreditando, la verdad las cosas que no tienen ninguna trascendencia, o si la pregunta inductiva, la verdad las cosas que es por un problema de técnica de la contraria, ¿no es cierto?, y más que ser inductiva, tratan de redirigir al testigo de manera inductiva, la verdad las cosas que tampoco conviene muchísimas veces poder objetar por esa vía. Sin perjuicio de ello, en aquellas materias donde definitivamente el testigo está divagando, el testigo de la contraria divaga, ¿no es cierto?, no está entregando información, y es el abogado ya derechamente, más que redirigiendo, sino que derechamente imponiendo el tema o sugiriendo la respuesta, en ese momento será necesario que el litigante objete, ¿no es cierto?, ese sistema de preguntas. El cuándo hacer las objeciones, la verdad las cosas, insisto, es una cuestión que tendrá que decidirse en el momento que se esté escuchando las preguntas para efectos prácticos y antes de que el testigo comience a dar su respuesta. Otra categoría que la verdad las cosas que no está establecida en el código, recordemos que el código solo se refiere, ¿no es cierto?, a las preguntas asertivas, a las sugestivas y a las preguntas impertinentes de alguna forma. Pero otra categoría que de alguna manera en el fondo está, y todo el mundo la conoce, que son las preguntas capciosas. La verdad de las cosas que también es posible de objetar por que se trate de alguna pregunta capciosa. Esto es aquellas preguntas, ¿no es cierto?, que en una sucesión de preguntas se lleva al testigo a efectos de introducir una suerte de engaño, ¿no es cierto? Es decir, aquellas que se plantean de manera como engañosa, ¿no?, al testigo para efectos de que declare o diga algo que no está ni siquiera en los parámetros de las primeras respuestas que ha dado el testigo. En general, las preguntas capciosas son objetadas, ¿no es cierto?, podrá ser por impertinencia, podrá ser por tratarse de preguntas sugestivas o derechamente por tratarse de preguntas capciosas que tienden a engañar al testigo y que denotan mala fe de la contraria, digamos. No obstante, insisto, ¿no es cierto?, la norma del 454 número 6 no contempla esta categoría especial de preguntas para efectos de su objeción. Eso en general, Alberto. Sí, gracias. Preguntas de opinión también agregaría yo, ¿no? Y tampoco tiene una causal específica, sí. pero en la regulación de la testimonial el testigo es llamado, ¿no es cierto?, a declarar sobre hechos. Por lo tanto, Sí. si se le pregunta sobre opinión, es perfectamente objetable también. Todas las preguntas coactivas también, ¿no?, las que excedan el trato que debe recibir cualquier persona en el juicio, también son eventualmente objetables. Es bueno construir una especie de catálogo de objeciones con las causales y tratar de tenerlo un poco fresco en la memoria, porque muchas veces ocurre, y en eso hay que tener cuidado, que el litigante, bueno, suele ocurrir, a mí me tocó ver muchas veces un litigante con más experiencia que le tocaba enfrentar a un litigante con poca experiencia,
y le tiraban un par de objeciones y el litigante menos experto, ¿no? Por el hecho de no saber cómo responder a las objeciones, se cohíbe y termina su interrogatorio, ¿no? Eso es muy común. Entonces, conviene prepararse, si uno tiene poca experiencia litigando, conviene prepararse sabiendo muy bien las reglas que regulan las preguntas, teniendo siempre una respuesta más o menos clara, fundada legalmente, sin tener que ponerme a buscar en el código, en la audiencia, ¿no es cierto? Porque sabemos que los incidentes se tramitan inmediatamente y nadie lo va a estar esperando, digamos, para que usted responda a un traslado. Entonces, es una materia que yo recomendaría hacer un estudio, tratar de ejercitar, ¿no? A veces si uno trabaja con colegas, hacer pequeños ejercicios de simulación con hartas preguntas objetables, ¿no es cierto? Y empezar a entrenar ese tipo de habilidades y destrezas que se adquieren en la medida que se practiquen. ¿Ah? Eso como recomendación, ¿no? Y hacerse este catálogo de todas las causales de objeción y todas las posibilidades de objeción para tener siempre una respuesta más o menos automática cuando me tiran una objeción media mañosa. En conexión también con la credibilidad, la construcción de la credibilidad, tengan cuidado también en la manera como usan las técnicas de interrogación. Yo recuerdo algún litigante, no voy a decir quién, digamos, pero usaba sugestivas muchas veces sin ánimo realmente cuando tenía un testigo propio que olvidaba lo que él quería, sobre lo que él quería preguntar, le tiraba una sugestiva, sabiendo que se iban a objetar, ¿no? Objeción, pero ya entregó la información y ahí el testigo se le prendía la ampolleta y empezaba. Créanme que el tribunal se da cuenta de eso. Y se da cuenta de eso si el abogado lo hace recurrentemente. A veces en una situación de desesperación uno podría usar ese tipo de técnica un poco mañosa. Pero si yo lo hago recurrentemente, el tribunal va a decir, este gallo es mañoso, o esta abogada es mañosa y hace este tipo de cuestiones siempre. Y eso tiene que ver, impacta en lo que hablábamos al principio, la construcción de la credibilidad profesional, ¿no? que es súper, súper importante. Bueno, yo creo que hemos hecho una revisión más o menos panorámica, no hemos pasado de casi 15 minutos en el horario máximo y tope que nos hemos fijado en estas sesiones. El día de mañana les van a llegar instrucciones para a quienes no ejercitaron el día de ayer, ¿no es cierto?, técnicas de litigación, les van a llegar instrucciones para examen y contraexamen que vamos a realizar el día martes, ¿no es cierto? Se va a señalar los testigos que vamos a examinar y contraexaminar, el rol que les va a tocar para que preparen ese ejercicio el día martes a las 6:30, si no me equivoco. Eso entonces de nuestra parte. Le agradecemos la presencia. Gracias, Jorge, por la impecable presentación. Profesor, consulta. Los que no vamos a interrogar y contrainterrogar, ¿podemos estar en la clase para...? Sí, por cierto. Sí, por no solo pueden estar, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, sugerencias. La idea de estos ejercicios es que todos vayamos, ¿no es cierto?, aportando y vayamos rescatando los asuntos que van. Siempre en estos ejercicios van surgiendo cosas nuevas, entonces es interesante participar. Así que todos cordialmente invitadas. Bien, nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao.